Puebla aprueba uso de armas contra manifestaciones ley bala. El Congreso de Puebla aprobó la iniciativa de ley impulsada por el gobernador, Rafael Moreno Valle, para el uso legítimo de la fuerza durante las manifestaciones. Una propuesta que fue rebautizada en redes sociales como Ley Bala. Con el aval de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, el voto a favor de panistas, priistas y perredistas y con la oposición de diputados del PT, Convergencia y Verde Ecologista se aprobó en el Congreso de Puebla la iniciativa de ley impulsada por el gobernador Rafael Moreno Valle, para el uso legítimo de la fuerza durante las manifestaciones. Una propuesta que fue rebautizada en redes sociales como Ley Bala. La iniciativa fue calificada por la organización no gubernamental Artículo 19 como una legislación que atenta contra la protesta social y viola los derechos humanos. Luego de un análisis al dictamen aprobado por el Congreso local, el organismo externó su preocupación por la creciente criminalización indirecta de la protesta social que se ha venido replicando en varios estados del país. En días anteriores, legislaciones locales han establecido restricciones ilegítimas a los derechos a la protesta social y la libertad de expresión. Legislaciones del Distrito Federal, Quintana Roo y Chiapas son ejemplos de esta amenaza sistemática. Desafortunadamente, la tendencia continúa esta vez en el Congreso de Puebla. El organismo señala además que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y la Comisión Nacional de Derechos Humanos están obligadas a interponer las acciones de inconstitucionalidad correspondientes, como parte del cumplimiento de sus obligaciones de garantía de los derechos humanos. Aprueban por mayoría. En la sesión extraordinaria, a la que se convocó para aprobar un paquete de iniciativas relacionadas con la seguridad y los derechos humanos, entre ellas la iniciativa que abre la puerta a las fuerzas de seguridad para que repriman con fuerza letal las manifestaciones violentas, solo un orador subió a tribuna a defender la ley. El priista Sergio Céspedes Peregrina, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Previo a la aprobación de la propuesta legislativa, el diputado del Partido Acción Nacional, PAN, y presidente de la Comisión de Seguridad, Franco Rodríguez, explicó que los principales criterios de aplicación de la nueva ley son el regular el uso de la fuerza no letal como macanas, balas de gibas y químicos, en caso de actos delictivos. Y precisó que solo se prevé el uso de armas de fuego cuando se ponga en riesgo la vida del uniformado o terceros. Por su parte, el priista Céspedes Peregrina al momento de subir al estrado a fijar postura, planteó que la ley no limita la libertad de expresión, por el contrario, dijo, resguarda la vida, propiedad y seguridad de manifestantes y de terceros. Hay fortalecimiento de la autoridad, no autoritarismo. Agregó que la iniciativa no es una licencia para reprimir o limitar el derecho a manifestarse, sino regular el uso de la fuerza de autoridades y evitar abusos. Minutos después de la sesión, el presidente de la bancada tricolor, Víctor Giorgana, reconoció que la iniciativa forma parte de una estrategia nacional que dice, pone reglas y límites a las fuerzas de seguridad en los estados. Los puntos de la polémica ley. De acuerdo con el análisis realizado por Artículo 19, si bien la ley recoge algunos estándares internacionales, también deja fuera otros que son indispensables para el ejercicio libre de los derechos. Entre otros problemas, establece una cláusula abierta para clasificar las armas no letales fuera de la ley. Cataloga de manera general en manifestaciones violentas y pacíficas. Establece criterios ambiguos y discriminatorios para determinar el tipo de operativo frente a cada manifestación. Y es poco clara o incluso contradictoria en el tema del uso de armas de fuego en contextos de manifestaciones. Artículo 19 hace hincapié en la ambigüedad de ciertos apartados, por ejemplo aquellos en donde se hace mención a las manifestaciones violentas, cuando a decir del organismo los estándares internacionales señalan que las autoridades están obligadas a distinguir dentro de la masa de manifestantes a aquellos que ejercen su derecho a manifestarse sin ser una amenaza y aquellas otras personas que por sus acciones son una amenaza inminente para la vida o integridad de terceros, es decir, que se puede generalizar por una persona o grupo de personas a todo el movimiento. Las autoridades deben determinar qué personas llevan a cabo acciones que exceden el ejercicio legítimo de sus derechos y actuar en torno a ellas con estricto apego a sus derechos humanos. La organización señala también las contradicciones del artículo 46, primero, establece una clara prohibición al uso de armas de fuego para la dispersión de manifestaciones, para luego señalar, en el mismo artículo y mismo párrafo, que se dotarán a los elementos de los cuerpos policiales, de los distintos tipos de armas, municiones y equipo adecuado de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza, así como de armas de fuego.
Esta disposición, lejos de fijar una prohibición a favor de los derechos involucrados, termina siendo poco clara y abriendo posibilidades de ser aplicada en contra de las personas que los ejercen, llegando al extremo de hacer uso de armas de fuego de manera letal en casos donde supuestamente busca evitarlo. Y concluye el organismo. Estas disposiciones son una amenaza para la libertad de expresión y para las personas que ejercen la protesta social en el estado de Puebla, pero además, son muestra de una tendencia preocupante en dirección a un mayor control por parte de las autoridades y a un menor espacio de ejercicio de libertades fundamentales de todas las personas. Esta tendencia parece mostrar un intento sistemático de restringir las manifestaciones y de ampliar el uso discrecional y arbitrario de la fuerza en las mismas, contrariando una idea más robusta de democracia, donde la disidencia no solo es tolerada, sino que es valorada y tutelada como un elemento indispensable para ampliar el debate democrático. En Nuevo León se rechazó una ley similar. Y mientras en Puebla la iniciativa del gobernador pasó por mayoría en el Congreso, en otros estados propuestas de ley similares han sido rechazadas. Ejemplo de ello es el caso del Congreso de Nuevo León, que en 2012 rechazó una ley al respecto con el argumento de que el asunto de la seguridad pública es un tema que atañe a los tres órdenes de gobierno, lo que obligará a que primero se redacte y apruebe una ley general del uso legítimo de la fuerza, en donde ésta faculte a las entidades federativas para el efecto de legislar localmente sobre la creación de mecanismos homogéneos en este tema partiendo de una ley madre. El gobierno de Puebla publicó en el periódico oficial del estado el decreto de la llamada Ley Bala en donde elimina algunos de los puntos más polémicos de la ley, como la posibilidad de usar armas de fuego en protestas públicas, que difiere del dictamen que el Congreso del estado aprobó el pasado 19 de mayo. Y aunque diputados consultados aseguran que la ley que está plasmada en el decreto publicado por la administración de Rafael Moreno Valle, es el mismo que se aprobó en la sesión del pasado lunes 19 de mayo, hay pruebas de que se trata de un documento modificado. Tras votarse el dictamen con el número 159 que presentaron en conjunto las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, de Derechos Humanos, y de Seguridad Pública, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Víctor Manuel Giorgana, justificó la ley señalando que como parte de las nuevas reglas para el uso legítimo de la fuerza pública había 4 niveles progresivos, establecidos en el artículo 9. El último de ellos era el del uso de armas de fuego. Mientras que la ley publicada en el periódico oficial solo reconoce 3, y ya no incluye el apartado en el que se hablaba de las armas letales. Las propias disposiciones de la ley puede aplicarse el cuarto y último nivel de la aplicación de la fuerza, y es cuando se ha roto de manera evidente la paz y la tranquilidad social y se ha puesto en riesgo a tercera personas en su vida o en sus bienes, explicó el priista al ser cuestionado sobre los diferentes niveles de uso de la fuerza pública. Ese apartado y el referente al artículo 46, que inicialmente decía, queda prohibido el uso de armas de fuego para la dispersión de manifestaciones. Se deberá observar protocolos especializados correspondientes. Se dotará a los elementos de los cuerpos policiales, de los distintos tipos de armas, municiones y equipo adecuado de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza, así como de las armas de fuego, estas últimas atendiendo lo dispuesto en el artículo 11 de la ley. Tras la publicación el referido artículo ya no incluyó lo referente a la dotación de armas y municiones a los cuerpos policiales. Las modificaciones que hubo entre el documento aprobado y el decreto publicado también retoman los señalamientos que artículo 19 había planteado en su análisis sobre la iniciativa. ¿Y el procedimiento legislativo? Al respecto, Miss Raim Hernández, integrante del contingente Puebla, una de las organizaciones que planeó su rechazo a la ley por considerar que violatoria a los derechos humanos, señaló que el documento que se aprobó es distinto al dictamen que conocieron tras la aprobación de la ley para el legítimo uso de la fuerza. Y si bien calificó de positivo que se haya eliminado algunos de los puntos más polémicos del marco normativo, también cuestionó que el gobierno del Estado se haya ignorado el proceso legislativo y se haya brincado a los diputados. Por su parte, el Nodo de Derechos Humanos, organización que también se pronunció en contra de la normativa, planteó que más allá de las modificaciones con o sin consentimiento del Poder Legislativo lo que se necesita es una ley en la que de fondo se limite el uso de la fuerza a fin de asegurar que los derechos humanos sean inviolables. Es decir que es indispensable cambiar todo el espíritu de la ley como fue aprobada, pues lo que parece motivar al gobierno del estado de Puebla, bajo la administración de Rafael Moreno Valle, es el control social y limitar los derechos de los ciudadanos, en particular los relacionados a manifestar el descontento en contra de las acciones y abusos del Estado.
y señala que el decreto final aún presenta puntos preocupantes, pues los matices parecen ser más de forma que de fondo. En el capítulo 7 del dictamen, en particular en el artículo 30, sigue sin explicitarse que una detención únicamente puede realizarse para ejecutar una orden de aprehensión emitida por un juez o en caso de flagrancia. En el capítulo 19 de la ley, en el artículo 43 se menciona que para efectos de control y dispersión, las manifestaciones se observarán y analizarán atendiendo a fenómenos de violencia o desapego de la pacífica manifestación, lo que sigue emitiendo un juicio sobre el conjunto de la manifestación y no sobre conductas individuales. Por su parte, el diputado Franco Rodríguez explicó que hubo varios dictámenes circulando y que eso podría haber generado la confusión sobre la versión definitiva. La publicación de la ley modificada en el periódico oficial se conoció luego que el gobierno estatal la circulara entre redacciones y reporteros a través de un boletín de prensa en donde se asegura que la ley jamás plantea legitimar el mal uso de la fuerza pública, ni establecer facultades adicionales a las ya existentes o añadir potestades indebidas a las fuerzas policiales de la entidad. Por el contrario, restringe y condiciona el uso de la fuerza, con instrumentos que la delimitan y que evitan situaciones de indefensión y de abuso para las y los ciudadanos. Las consecuencias de permanecer en incertidumbre jurídica pueden llegar a la violación de derechos humanos. Ni tampoco se incluye la regulación del uso de armas letales bajo ninguna circunstancia. Fuente. Animal político. Esto es solo algo más de lo autoritario que están llegando a ser el gobierno federal, estatal y municipal. Están cada vez más tratando de ejercer un control total sobre la población y manipulando o saltándose el poder legislativo, aunque si bien es cierto este poder no nos representa a la gente, me atrevería a decir que en muy pocos espacios de la historia, los legisladores se han preocupado por la población, ellos les preocupa más su bienestar y el de su familia, al fin y al cabo nadie puede ejercer ninguna acción judicial contra ellos. Una reflexión. Si cambiamos nosotros nuestro modo de pensar, sentir, decir y actuar, el cambio a nuestro alrededor irá cambiando de manera avasalladora.